Buenas tardes con todos. En esta oportunidad vamos a hacer el diseño de una zapata aislada con flexión biaxial para el curso de concreto armado. Aquí tenemos una breve introducción donde nos detalla los diferentes comportamientos que tiene la zapata de tipo biaxial y también en los diferentes estados donde se presenta este tipo de zapata. Aquí tenemos un video introductorio donde explicamos a fondo los diferentes comportamientos que adopta este tipo de zapata con flexión biaxial. Aquí tenemos la presencia del problema propuesto, donde nos pide que predimensionemos y diseñemos una zapata aislada con flexión biaxial para un estado de carga. Esto hay que recalcarlo porque para efectos de problemas universitarios estamos tomando solo para un estado de carga, que lo recomendable para efectos ya de diseño en obra, para cualquier elemento estructural sería pasar por todos los estados de carga, ¿no? Pero en este caso estamos tomando solo para un estado. Bueno, aquí tenemos una carga muerta de 2500 kN, una carga viva de 190 kN, una carga de sismo de menos 200 kN, un momento en X de la carga muerta de 150 kN metros, una carga viva en momento en X de 18 kN por metro y una carga de sismo en momento en X de 230 kN metros. Para momento en Y, la carga muerta de 120, la carga viva de 27 kN metros y la carga de sismo de 110 kN por metro. La carga viva de piso que estamos considerando es de 5 kilopascales. El Q último es de 420 kilopascales. La profundidad de desplante es de 1.40 metros. El nivel de piso terminado estamos haciendo para 0.3 metros y estamos aplicando un factor de seguridad de 3. El peso promedio del concreto, como vemos acá, estamos considerando para 20 kilonewtons sobre metros cúbicos. Y para este diseño vamos a considerar una columna cuadrada de 50 por 50. Para dar solución a este diseño, pues lo primero que debemos hacer es el dimensionamiento de la zapata en planta. Para ello vamos a recurrir a nuestra norma S060 de concreto armado en el capítulo 15.2.4, que nos dice que cuando tenemos la presencia de cargas tales como sismo o viento, debemos de amplificarlo, ¿no? El 30% de la presión admisible del suelo. Lo cual acá tenemos para el cálculo de nuestro Q admisible, va a ser igual a la división entre el Q último del suelo, que era 420, entre 3, factor de seguridad, y nos da un Q admisible de 140 kilopascales. Tenemos la profundidad de desplante de 1.40 metros, la densidad promedio de concreto, que era dato de 20 kN sobre metro cúbico, la sobrecarga o la carga viva es de 5 kilopascales, y con estos cálculos pues nos da un Q neto de 107 kilopascales sin sismo. Y ahora con sismo vamos a hacer lo mismo para el Q admisible y nos da un valor de 168 kilopascales, una profundidad de desplante de 1.40, la densidad del concreto de 20, la sobrecarga de 5 kilopascales, y con estos datos obtenemos un Q neto para sismo de 135 kilopascales, mayor al sin sismo, que es lo lógico. Pues para hacer nuestras combinaciones de carga vamos a amplificar por gravedad primero, donde va a ser la carga muerta más la carga viva, y vamos a obtener para el cálculo de la carga de servicio, donde es simplemente la suma de la muerta más la viva, la carga, y nos da una carga de servicio de 2690 kN. Y para el momento de servicio en X va a ser la suma de momento en X de la carga muerta más el momento de la carga viva en X. Y con estos datos obtenemos una carga de servicio de momento en X de 168 kN metros. Para Y hacemos el mismo procedimiento y obtenemos un momento de servicio en Y de 147 kN metros.
con estos valores sacamos nuestras excentricidades, que serían cuando tenemos la presencia de excentricidades en ambos lados, tanto en X como en Y, va a ser igual al momento de servicio en Y sobre la carga de servicio. Y para la excentricidad en Y va a ser igual al momento de servicio en X sobre la carga de servicio. Como tenemos ya calculado, reemplazamos nuestros datos y nos da que la excentricidad en X va a ser igual a 0.05 metros y en Y 0.06 metros. Con estos valores pues vamos a calcular nuestra área referencial, que va a ser simplemente dividiendo la carga de servicio sobre el Q neto sin sismo. Y pues con esta división hacemos y obtenemos un área referencial de 25.14 metros cuadrados. Pues para hacer la combinación de carga, cuando tenemos sismo nos vamos a nuestra norma de concreto armado en el artículo 15.2.5, donde nos dice que cuando tenemos la presencia de sismo severo debemos de amplificar el 80%. Entonces, para el cálculo de nuestra carga de servicio va a ser igual a la carga muerta más la carga viva, más amplificando el 80% de nuestra carga de servicio. Reemplazamos nuestros datos y nos da una carga de servicio de 2.490 kilonewtons. Para el momento de servicio en X va a ser igual al momento de la carga muerta en X más el momento de la carga viva en X más el 80% del momento de servicio en X. Reemplazamos nuestros datos que lo tenemos anteriormente como en el problema y nos da un momento de servicio en X de 352 kilonewtons metros. Para allí hacemos el mismo procedimiento y nos da un momento de servicio en Y de 235 kilonewtons metros. Con estos valores pues hallamos las excentricidades, dividiendo el momento de servicio en Y sobre la carga de servicio para la excentricidad en X. Y para Y va a ser el momento de servicio en X sobre la carga de servicio. Reemplazamos nuestros datos que ya tenemos calculado y obtenemos una excentricidad en X de 0.09 metros y en Y de 0.14. Con estos valores ya podemos calcular un área referencial para nuestra zapata, esto dividiendo la carga de servicio sobre el Q neto con sismo, y nos da un área de referencial de 18.44 metros cuadrados. Hacemos el mismo procedimiento para amplificar nuestra carga de sismo, pero ahora con el signo negativo. Pues con estos valores obtenemos una carga de servicio de 2.890 kilonewtons y para el momento de servicio en X de menos 16 kilonewtons por metro, y para el momento de servicio en Y obtenemos un valor de menos 59 kilonewtons por metro. Ya con estos valores podemos calcular nuestras excentricidades tanto en X como en Y. En X nos sale un valor de 0.02 metros y en Y un valor de 0.01 metro. Y con estos valores ya podemos calcular un área referencial, que simplemente es la división de nuestra carga de servicio sobre nuestro Q neto con sismo. Reemplazamos los datos y nos da una área referencial de 21.41 metros cuadrados. Pasamos al cálculo de posibles dimensiones que van a entrar a tallar para nuestro diseño de zapata aislada, tanto el ancho como la longitud. Pues vamos a hacer el uso por este caso de nuestra fórmula, ya que tenemos las excentricidades tanto en X como en Y ya tenemos calculado nuestro Q máximo y Q mínimo, y simplemente yo lo he hecho por dos métodos, ¿no? Hay muchos más, pero yo lo hice por dos métodos, y en este caso le ordené a Excel que me despeje el valor de L dándolo en buscar objetivo y me despeja automáticamente, ¿no? Ingreso esta fórmula. Otro método sería desarrollarlo analíticamente y despejar el valor de L. Entonces, con este método que yo utilicé en Excel, me da las posibles dimensiones tanto ancho y largo. Por ejemplo, en el primer caso me da de 4.40 y 5.75. Con estos valores me da un área
de 25.3. Estas áreas son referenciales. Calculé 3 más para ver con cuál me quedaría y pues yo opté siempre por la mayor área, ¿no? En este caso, con las áreas de color rojo, como están muy pegadas ahí nomás, no hay mucha diferencia, 25.2 y 25.25. Yo lo he tomado como la que está en rojo para el diseño. Entonces, como con estas áreas nos da un valor de nuestra excentricidad en X de 0.05 metros y en Y de 0.06 metros, que son las que mandan ya en las excentricidades anteriormente calculadas. Entonces pasamos a la verificación en el caso que nos encontramos, ¿no? Tenemos 4 casos. En el caso 1 es para una zapata rectangular, en el caso 2 trapezoidal, en el caso 3 un esfuerzo triangular, en el caso 4 igual. Entonces, como mis excentricidades son menores que t sobre 6, entonces concluyo que estoy en el caso número 2. Para este caso nos dice que debemos de utilizar esta fórmula, ¿no? Como estamos en el caso número 2 y tenemos excentricidades tanto en X como en Y, vamos a hacer el uso de la fórmula que tenemos en pantalla, donde tenemos que tener en cuenta siempre esta verificación, que la excentricidad en X sea menor que L sobre 6 y en Y sea menor que B sobre 6. Cuando esto cumple, entonces podemos hacer el uso de estas fórmulas. Pasamos al cálculo de esfuerzos en los 4 vértices de la zapata. Acá lo tenemos en nuestra zapata. Aquí, por ejemplo, para el cálculo del esfuerzo debido a la carga axial P, que está actuando justo en el centro, simplemente va a ser la carga sobre el área, el esfuerzo. Y el esfuerzo debido a la excentricidad en X, aquí va a ser, por ejemplo, en este vértice de la mano izquierda, va a ser igual a menos 6 veces P por la excentricidad en X sobre B por L cuadrado. Y en la mano derecha, en la esquina, va a ser la misma fórmula, solo positivo. Para el esfuerzo debido a la excentricidad en Y, vamos a hacer el uso de esta fórmula. Que en la mano izquierda tenemos en la esquina, el esfuerzo va a ser igual a menos 6 veces P por la excentricidad en Y sobre L por B al cuadrado. Y en la esquina de la mano derecha va a ser exactamente lo mismo, solo positivo. Pues para el cálculo de estos esfuerzos en cada vértice de la zapata, vamos a hacer el empleo de estas 4 fórmulas. Por ejemplo, en el vértice 1 vamos a hacer el uso de esta expresión, donde nos dice que va a ser igual a la carga P sobre el área menos 6 veces P por la excentricidad en X sobre B por L al cuadrado, más 6 veces P por la excentricidad en Y sobre L por B al cuadrado. Lo mismo va a hacer para el cálculo de esfuerzos de tanto el vértice 2, vértice 3, vértice 4. Vamos a hacer el uso de las 4 expresiones que tenemos en pantalla. Pasamos a hacer nuestra primera combinación de servicio por gravedad, que es simplemente la sumatoria de la carga muerta más la carga viva. Tenemos una carga de servicio ya calculada anteriormente de 2690, un Q neto también ya calculado de 107 kilopascales, las excentricidades tanto en X como en Y, 0.05, 0.6 metros. Pues vamos a hacer el cálculo de nuestros esfuerzos en cada uno de los vértices de la zapata rectangular. Vamos a hacer el uso para el cálculo de la expresión donde nos dice que el esfuerzo máximo mínimo va a ser igual a la sumatoria de la carga P sobre B por L, que es el área, más menos 6 veces la sumatoria de la carga P por la
excentricidad en X sobre B por L al cuadrado, más menos 6 veces la sumatoria de la carga P por la excentricidad en Y sobre B al cuadrado por L. Haciendo el uso de esta expresión, pues ya podemos calcular los esfuerzos en cada uno de los 4 vértices de la zapata. Tenemos aquí un cuadro resumen de lo que hemos calculado anteriormente, tanto el ancho, la longitud, las excentricidades, la carga P, y con estos valores ya pues procedemos a hacer el cálculo de los esfuerzos, tanto en el vértice 1, 2, 3 y 4. Entonces aquí, para hacer la verificación, para ver si me está pasando, tiene que ser el cálculo menor al Q neto, que es 107 kilopascales. Cuando me sale menor a este Q neto, entonces mi verificación va a estar correcta, entonces estoy pasando. Pero aquí, como vemos, tenemos que solamente las dos últimas vértices cumplen y los dos primeros no, porque son mayores que el Q neto que es 107 kilopascales. Entonces vamos a proceder a hacerlo de otra manera. Entonces lo que vamos a hacer es despejar el valor de L en esta ecuación. Nuestro Q va a ser el Q2 de 107 kilopascales. Haciendo esta operación, pues aquí lo hice analíticamente. Me da un valor de L de 6.34 metros y un valor de L de 6.35 metros. Con estas nuevas dimensiones vamos a ver si es que nuestro procedimiento, nuestra verificación nos cumple. Entonces solo ha cambiado nuestro valor de L y nuestro valor del ancho 4.5 sigue igual. Con esto nos sale un área de 28.57 metros cuadrados. Pasamos a hacer las verificaciones de las dimensiones. Otra vez para la combinación de servicio 1 por gravedad, pero ahora cambiando la longitud de L de 6.35 para todos los vértices. Entonces calculamos nuestro esfuerzo con la fórmula que vemos en la mano derecha. El esfuerzo para cada vértice, que son 4, y ahora sí vemos qué pasa. ¿Qué nos pasa? Ya que eso es menor el esfuerzo que 107 kilopascales. Entonces pasamos a la siguiente combinación. En esta combinación 2, ahora es actuando el sismo severo. Ya tenemos nuestra carga de servicio de 2490, nuestro Q neto de 135 kilopascales, nuestras excentricidades tanto en X como en Y de 0.14 y 0.09 metros. Pasamos a calcular nuestros esfuerzos con la fórmula que vemos en la mano derecha. Ponemos nuestros datos. Pues en este caso no hay ningún problema porque todos pasan, ya que son menores al Q neto de 135 kilopascales con sismo. Y pasamos a la siguiente verificación. Para esta combinación de servicio con sismo pero negativo ahora, igual tenemos nuestra carga de servicio, nuestro Q neto, que son los mismos. Nos da el esfuerzo en cada vértice de la zapata. Reemplazamos y nos da también acá sin ningún problema que en los 4 vértices cumplen nuestra verificación. Una vez pasando por todas las verificaciones de servicio, nos quedamos con nuestras dimensiones finales en planta, que fueron 4.5 y 6.35 las que pasaron. Con esto nos da un área de 28.52 metros cuadrados. Entonces pasamos a nuestro siguiente paso, que es el dimensionamiento del peralte total de la zapata. Para ello requerimos a nuestra norma en el capítulo 15 y capítulo 12.5, donde nos dice que el desarrollo de ganchos estándar, donde nos da las pautas para poder desarrollarlo y calcular tanto su peralte como su altura.
Para ello también recurremos a nuestra norma en el artículo 15.7 para ver las consideraciones que nos dice para el peralte mínimo de zapatas, donde nos dice que no deben ser menor a 300 milímetros en zapatas apoyadas sobre el suelo, que es nuestro caso. Y para el tema de recubrimiento, pues nos recurremos al artículo 7.7.1 de la norma y pues yo tomé 7 centímetros o que es igual a 70 milímetros, ya que nuestro concreto estará colocado contra el suelo. Con estos datos vamos a hacer el uso de la expresión con gancho estándar de la norma del artículo 15.5.2, donde por ejemplo acá tenemos nuestra resistencia de concreto de 21 megapascales, nuestro FY de 420 megapascales, un acero que considere unas barras de 8 de diámetro de 3 cuartos. El diámetro de la barra es de 1.91 centímetros, que es igual a 19.1 milímetros. Reemplazamos en la fórmula y nos da una longitud de desarrollo de gancho estándar de 42.02 centímetros. Hacemos el uso de la expresión para calcular la altura. Ya como tenemos la longitud de desarrollo de gancho estándar, más 2 veces el diámetro de la barra, más el recubrimiento. Nuestro recubrimiento reemplazamos todos los datos y nos da una altura de 52.09 centímetros, que para efectos de obra en construcción pues se toma 55 centímetros. Pasamos a nuestra verificación por aplastamiento, donde tenemos nuestra carga muerta de 2500 kN, nuestra carga viva de 190, sismo de menos 250 kN. Pues como yo lo voy a trabajar en toneladas fuerza, simplemente lo divido todas estas cargas sobre la gravedad. Y para ello va a recurrir a la norma en el artículo 9.2 para ver su resistencia requerida, donde pues voy a calcular la envolvente. La envolvente es pasar por todas estas combinaciones, ya que el diseño de zapatas por aplastamiento es como si estuviéramos diseñando una losa, ¿no? Tenemos que pasar por todas estas combinaciones para quedarse con el mayor del envolvente. Aquí ya calculo, reemplazo mis datos en las fórmulas del artículo 9.2 y me quedo con el máximo del PU de todos. Entonces el PU máximo para aplastamiento va a ser de 389.84 toneladas fuerzas. Luego calculo el PN, que es igual al PU calculado máximo sobre el Φ. El Φ para aplastamiento es 0.70. Calculo, reemplazo y me da un PN de 556.91 toneladas fuerzas. Aquí como vemos tenemos ya la zapata representada en planta con la columna de color amarillo de 50 por 50, una cuadrada, un ancho de 4.50 y una longitud de 6.35, que son las que me pasaron. Aquí voy a hacer el uso de la expresión donde me dice que el área 1 va a ser igual a B por T. Como es cuadrada, me sale un área de 0.25 metros cuadrados. Aquí como vemos tenemos todas las dimensiones de la zapata, tanto el ancho, la longitud, el B, el T de la columna, pero no tengo el B sub 0. Entonces, cuando sucede esto, yo voy a hacer el uso de la siguiente semejanza, donde digo que el B sub 0 va a ser a la longitud de la zapata, como B de la columna va a ser igual a T de la columna. Despejo con esta expresión el B sub 0 y me sale un B sub 0 de 6.35 metros. Y para el cálculo del área 2 va a ser igual a la longitud que es 6.35 por el B sub 0 calculado. Me da un área 2 de 40.32 metros cuadrados. Todo esto ya calculado el área 1 como el área 2, entonces voy a hacer el uso de la expresión donde me dice que va a ser igual a la raíz cuadrada del área 2 sobre el área 1. Reemplazo los datos y me da un valor de 12.70.
y para esto, para que cumpla, tiene que ser mayor a 2, me dice la norma. Entonces, en este caso estoy por encima, estoy cumpliendo. Y para el cálculo de PNB va a ser igual a la raíz cuadrada del área 2 sobre el área 1 por 0.85 por la resistencia de concreto por el área 1. Reemplazando datos tenemos un PNB de 848.39 toneladas fuerza. Para el PNB también puedo hacer el uso de la expresión que tenemos aquí de 2 por 0.85 por la resistencia de concreto por el área 1. Pues acá me sale aproximado, pero no me sale igual. Me sale un PNB de 892.50 toneladas fuerza. Con esta expresión yo elijo el mayor, siempre. Entonces me voy a quedar con un PNB de 892.50 toneladas fuerza. Y para que cumpla, el PNB tiene que ser mayor que PN. Entonces me sale que cumple porque 892.5 es mayor que 556.91. Para hacer diseño por cortante voy a recurrir a la norma 11.3.1.1, donde me dice que la cortante de concreto va a ser igual a 0.17 por la raíz cuadrada de la resistencia de concreto por B por D. Pero antes tengo que calcular el BUD, donde me dice que es igual al WNU por S por la longitud de volado menos D. Pero aquí no tengo el valor del WNU, entonces lo calculo con esta expresión, que va a ser igual a PU sobre el área de zapata. Mi PU último que elegí es de 389.84 sobre el área de zapata, que ya lo vimos anteriormente, es 28.58. Hago la división y me da un WNU de 13.64 toneladas metros cuadrados, que es igual a centímetros cuadrados, va a ser igual a 1.36. Entonces, la longitud de volado lo calculo como 4.5 menos 0.50 de la columna sobre 2. Esto me da una longitud de volado de 2 metros. Para el cálculo de D va a ser igual a la altura menos recubrimiento menos el diámetro de la barra, donde hago el reemplazo de datos y me da un D de 0.47 metros. Entonces ya, cuando tengo todos estos valores, me voy arriba al cálculo del VUD. Reemplazo todos mis datos ya que tengo mi longitud de volado, mi D, el S, el WNU y me da un VUD de 93.90 toneladas fuerza. Donde para hacer la cortante de concreto, en la norma me dice que debo hacer uso de la fórmula de 0.53 por la raíz cuadrada de la resistencia de concreto por el S por D. Ya como lo tengo todas estas variables, reemplazo y me sale una cortante de concreto de 162.61 toneladas fuerza. Para el cálculo del FIBC va a ser igual a 0.85 por el VC, la resistencia de concreto. Entonces con este valor obtengo un FIBC de 138.2 toneladas fuerza. Y para que cumpla, para que pase, me dice que el VUD debe ser menor o igual que el FIBC. En este caso yo estoy cumpliendo, por eso estoy cumpliendo. Y ahora paso al diseño por punzonamiento, donde voy a hacer el uso de la expresión donde me dice que el cortante último va a ser igual a P último menos el WNU por B más D por T más D de la columna. Entonces, como ya lo calculé anteriormente todos estos datos, voy a hacer el uso de la expresión, reemplazo mis datos y me da una cortante última de 366.6 toneladas fuerza sobre metros cuadrados. Aquí, según el artículo 11.12.6.2, tengo las expresiones que voy a usar y paso para hacer el cálculo de diseño por punzonamiento. Voy a igualar el PU menos el WUN por 50 más D por 50 más D de la columna
que es igual al cortante concreto por el perímetro de la columna, más 2D de la columna. Esto todo para despejar D. De cada despejo D me da un D de 61.63 centímetros. Con este D ya calculado puedo calcular el H, donde va a ser el D más el recubrimiento más el diámetro del estribo más el diámetro de la barra sobre 2. Calculo el H y me da un H de 70.34 centímetros, que a medidas constructivas sería 75 centímetros. Vuelvo a recalcular el D con el H ya en medidas constructivas y me da un D de 66.29 centímetros. Para calcular el cortante concreto, hago el uso de la expresión de 1.1 por la raíz cuadrada de la resistencia de concreto por B por D. De acá calculo el B sub 0, que va a ser igual a 2 veces el B más el D más 2 por T más D. Reemplazo los datos ya que estos valores son de tanto zapata y columna y me da un B sub 0 de 465, que en centímetros sería 465.18 centímetros. Entonces hago el cálculo de la cortante de concreto, reemplazo los datos y me da una cortante de concreto de 491.59 toneladas fuerzas. Para el cálculo del FIBC va a ser igual a 0.85 por el cortante concreto y me da un FIBC de 417.85 toneladas fuerza. Entonces, aquí mi cortante último, que ya lo calculé, que es 369.06, para que cumpla tiene que ser menor al FIBC, que ya lo calculé, 417.85. Entonces, sí estoy cumpliendo con la verificación. Y me quedo con un H 75 centímetros y un D de 66.29.5. Para hacer el diseño por flexión, voy a calcular los momentos últimos, ya que son datos del problema 150, 18 y un momento último en sismo de 230 en X. Como lo estoy trabajando en toneladas fuerza, divido sobre la gravedad y me da 15.3, 1.84, 23.45 de sismo. Y entonces recurro ahora a la norma de 9.2, donde me dice que debo pasar igual por las tres verificaciones, la envolvente y elegir el mayor. Aquí estoy haciendo la envolvente para cada una de las expresiones, pues acá elijo el mayor como me dice la norma. Cuando calculo siempre esto, debo elegir el mayor y el mayor es 44.86. Para el eje Y hago exactamente lo mismo. Tengo las cargas muertas, carga viva, carga de sismo, lo divido entre la gravedad para trabajarlo en toneladas fuerza y voy a hacer el cálculo de la envolvente. Ahora ya calculo mi envolvente en los momentos y pues la norma siempre me dice que me quede con el momento mayor del envolvente, en este caso que es 29.95 toneladas fuerza. Y ahora sí procedo a calcular el área de acero, que va a ser igual a momento último sobre el phi por el FY por D menos el A medios. Pero como acá no lo tengo el A medios, recurro a la norma de 0.60 y me dice que lo puedo calcular con el área de acero por el FY sobre 0.85 por la resistencia de concreto por B. O también me voy a la CI y me da la forma general por el A, que va a ser igual al D menos la raíz cuadrada del D al cuadrado menos el valor absoluto de 2 veces el momento último, que en este caso es 29.95 sobre 0.85 por la resistencia de concreto por el phi por B. Ya como ya lo tengo mis datos de ancho, largo, resistencia de concreto, el FY, la altura 75, el D 66.3, el phi 0.85,
voy a hacer el cálculo del momento máximo nominal, tanto en X como en Y. En X lo calculo con la expresión que me da la norma, K por B por D al cuadrado. K es una constante que está en las tablas, que me dice que para diseño por flexión en zapatas va a ser igual a 54.4 en máximo, y para mínimo que lo tome 7.70. Entonces reemplazo los datos, el B que es 450, el D que es 66.3, y me da un momento máximo nominal en X de 1074.91 y el momento máximo nominal mínimo nominal en X de 146.35. Igual hago para el eje Y y me da un momento máximo nominal en Y de 1516.82, y en máximo el momento máximo nominal, el momento mínimo nominal me da en Y de 206.52. Con esto me dice la norma que deben ser mayor al momento último. Entonces acá estoy cumpliendo. Ok, pero si es que me dice la norma, si es que manda el mínimo, aquí debe ser menor que el momento último. Entonces, en este caso estoy contradiciendo, porque es mayor, tanto en X como en Y. Y me dice la norma, cuando esto pasa, que te quede con el mínimo. Entonces, como el mínimo manda, va a tomar que en el eje X, mi momento último va a ser igual a 146.35 toneladas de fuerza. Y en Y es de 206.52 toneladas de fuerza. Ahora, aquí tengo una tabla en la parte derecha de las barras que voy a hacer el uso para calcular el acero en la cara. Para B me sale un área de acero 63.42 y para L 89.5 centímetros cuadrados. El desplazamiento lo calculo en la cara B, que va a ser B menos 2 veces el recubrimiento menos 2 veces el diámetro de la barra de estribo sobre N menos 1. Entonces ya reemplazo mis datos y me da un espaciamiento en B de 0.14. Lo mismo hago para L y en este caso me da igual 0.14. Entonces en la construcción va a ser el espaciamiento de estribos de barras, de 0.14, tanto para B como L. Aquí ya tenemos nuestra distribución de acero en la zapata ya final, donde me dice que según ya calculado voy a necesitar en la parte L 33 barras de 5 octavos a cada 14 y en la parte B 46 barras de 5 octavos a cada 14 centímetros. Aquí tenemos unas conclusiones donde pues este tipo de zapatas biaxiales no son tan comunes, ya que cuando se presentan siempre nos dan esfuerzos a tracción negativos, donde es muy complicado de controlar en la obra. Y pues cuando ya no se puede controlar, lo más en primera instancia es recomendable utilizar vigas de conexión o también conocidas como vigas de arriostre